Es hoy el domingo de Quasimodo. Muchos se preguntan, pero ¿qué quiere decir Quasimodo? En varios lugares se celebra hoy una fiesta con diferentes quizá motivos, pero se llama la fiesta de Quasimodo. Quasimodo es una palabra latina que quiere decir como si, porque a los primeros cristianos que se bautizaban ya mayores y salían ya a la vida normal y pública después de una gran preparación, le decía: vayan tan felices como si hubieran nacido de nuevo, vivan de otra manera, Quasimodo, como si hubieran nacido de nuevo. Entonces, la Pascua, el triunfo de Jesús, tiene que ser que nosotros tengamos una experiencia tan fuerte que cambie profundamente nuestra vida, que vivamos realmente de forma distinta, de forma diferente, tengamos una experiencia que nos lleve a vivir el cristianismo con una gran profundidad, una gran alegría, una gran convicción. Y cuando, por ejemplo, encontramos personas que han tenido una experiencia profunda que no pueden olvidar, se la cuentan a todos, no se cansan de contarla, la repiten, la vuelven a repetir, la vuelven a contar. He conocido una persona yo que había tenido tétanos, ¿no? Prácticamente el tétanos es una enfermedad que se sabe muy pocos. De los que contraen esa enfermedad, es prácticamente contraer esa enfermedad es estar condenado ya a muerte, condenado a morir. Saber que uno ya no puede hacer ilusiones, se va poniendo el cuerpo rígido, si el cuerpo se pone ya no hay articulaciones y se muere con unos dolores insoportables, ¿no? Yo he conocido a un sacerdote que contrajo tétanos y yo no quería que nadie lo visitara, solamente las personas más cercanas, ni sus íntimos amigos, porque se sentía totalmente desfigurado. Su única esperanza era la muerte. Pues uno que se ha salvado de tétanos contaba a todos cómo él se había curado, todos los esfuerzos que se hicieron para que aquel hombre recuperase la salud, caso realmente no acostumbrado, insólito, ¿no? Entonces, cuando tenemos una experiencia vital, necesitamos contarla a todos, que todos la sepan, que todos escuchen lo que hemos vivido. Y uno la va a contar siempre y no se va a cansar de contarla. Se siente hasta feliz pudiendo contar en este caso, del que contrajo el tétano, esta experiencia de vencer la muerte que parecía lo normal, después de unos dolores, como acabamos de decir, tremendos y terribles.
Estoy yo pensando en una ocasión, había habido un accidente que iban 5 personas, se murieron 4, una se salvó. La que se salvó contaba con todos los detalles, de las maneras más diferentes, contaba a todos cómo se había salvado, cómo veía su vida ya perdida, vio a los compañeros de viaje muertos, pero él afortunadamente había salvado la vida, ¿no? Y lo contaba, lo repetía. De todos modos, había que escucharlo. Había sido para él una experiencia importante, una experiencia vital. Estas experiencias tenemos que contarlas siempre. Nunca se olvidan. Son hechos vividos. Sabemos que San Pablo escribió 14 cartas. Algunas no son de él, son de discípulos de él, que pusieron su nombre para que, de esta forma, para que el Evangelio llegara a todas partes y llegara con el nombre de ese apóstol que llevó el cristianismo a los lugares más alejados del mundo. San Pablo dejó un gran recuerdo. Pero una de las cartas, según dice la tradición, fue una comunidad de las que fundó San Pablo, no pudo llegar ahí, a Colosas. Y fue fundado por un cristiano, ¿verdad? Por un cristiano justamente de Colosas. Escuchó a San Pablo. Quedó tan impresionado de la predicación de San Pablo, de cómo él difundía su experiencia de creer a Jesús, que él fundó ahí una comunidad cristiana. Una comunidad de seguidores de Jesús. No fue San Pablo, pero fue uno que escuchó a San Pablo. Entonces se ve cómo aquel hombre tenía una capacidad, una vivencia tan profunda que fue capaz de crear una comunidad. Luego San Pablo le escribe una carta animándolos a que vivan profundamente la fe, a que la vivan intensamente. Entonces el Evangelio de hoy, el domingo de hoy, vamos a ver dentro de un momentito, nos habla, lo podemos interpretar en esta capacidad de convencer. Esto creo que es algo en lo que tenemos que insistir. Había un joven que tiene una capacidad de convencer a todos, ¿no? Cuando él tenía una experiencia, llamaba la atención, buscaba gente, conseguía gente. Era un hombre realmente que vivía intensamente también el mensaje de Jesús. Entonces, este hombre tenía una gran capacidad de transmitir el Evangelio. ¿Por qué? Porque era un hombre convencido, un hombre realmente convencido. Entonces tenemos que ver la importancia de que tengamos cristianos, seguidores de Jesús, que tengan una convicción profunda y que contagien a todos la vida cristiana. Creo que en este punto tenemos que insistir
Había un profesor de teología que yo he conocido y que cuando hablaba del Nuevo Testamento, cuando hablaba del mensaje de Jesús, decía siempre que la persona que más le impresionaba era María Magdalena. María Magdalena era para él la mujer modelo. A pesar de que María Magdalena había tenido mucha relación con los apóstoles, con Jesús, fue una mujer que escuchó muchas veces las palabras de Jesús y había escuchado a Jesús muchas veces que iba a morir y que iba a resucitar. Sin embargo, parece que esto no lo vivió intensamente. Y cuando a Jesús lo matan y el cadáver de Jesús no aparece después de estar enterrado, aquella mujer se volvía loca. ¿Dónde lo han puesto? ¿Pero dónde está? Hablaba con todo el mundo, con el jardinero, con todos. Quería que le explicase dónde estaba Jesús, dónde estaba el cuerpo de Jesús. Quería ungirlo como era costumbre en las tradiciones judías. Pero aquella mujer, cuando se encuentra con Jesús y tiene una experiencia de encontrarse con Jesús, convence, y convence profundamente, convence, y naturalmente convence a Pedro, convence a Juan, a todos los apóstoles, que Jesús vivía. No le creen, pero está tan convencida que contagia a los demás, crea un movimiento. A los que lo dicen, estos se convierten también en transmisores de esa buena noticia de que Jesús vive intensamente. Ella y otras mujeres más fueron las mujeres capaces de hacer que el mensaje de Jesús llegara a todas partes. Y a veces con dudas. Los apóstoles tenían sus dudas, ¿no? A veces decía, pero será una ilusión, pero será cierto. Pero podemos estar convencidos que es el verdadero Jesús el que ha resucitado. Y esto creo que en el Evangelio de hoy se ve que uno de los cercanos a Jesús, que era Tomás, no quería creer por nada del mundo. Es el episodio que recordamos hoy en el Evangelio. Como se dice tantas veces que hemos escuchado esta palabra, ver para creer. Pero escuchemos el pasaje del Evangelio de hoy. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor Jesús. Él volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él contestó: «Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré».
8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: «La paz esté con ustedes». Después dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree». Tomás exclamó: «Tú eres mi Señor y mi Dios». Jesús replicó: «Crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen». Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Este es el Evangelio de hoy. Tomás no quería creer, a pesar de que los apóstoles poquito a poco se habían convencido y estaban seguros que Jesús ya vivía, y en esto había tenido mucha importancia toda la acción de María Magdalena. Tomás no quería creer. Pero Tomás, cuando tiene esta experiencia, cree, y cree tan profundamente que, según la tradición, llevó el cristianismo a la India. En la India hay unas comunidades que se consideran las de Santo Tomás. Ellas están seguras que esas comunidades, que quien llevó allí el Evangelio fue Tomás. Tomás, un hombre que se convenció y tuvo que llevar el mensaje de Jesús a los lugares más apartados, como la India. Esa comunidad perseveró cientos de años y siguen los cristianos que se llaman herederos de Santo Tomás, porque dicen que fueron evangelizados por él. Entonces, en este domingo de Quasimodo, tenemos que empezar a creer de nuevo profundamente, como si acabáramos de nacer el Evangelio, como si tuviéramos esa experiencia tan profunda y tan metida dentro de nosotros, que la tenemos que llevar y anunciar a los demás. Lamentablemente, muchos de nuestros seguidores de Jesús, muchos de los que se dicen cristianos, muchos de los que se dicen católicos y juran que son católicos, son cristianos de costumbre, de tradición, no son capaces de contagiar a nadie, no convencen a nadie. ¿Por qué? Porque no tienen una vivencia profunda como tuvo Santo Tomás, el apóstol, que una vez convencido se fue a lugares tan lejos y tan apartados. Entonces creo que lo que se nos pide hoy, ser cristianos profundamente convencidos, que contagiamos a los demás. Hemos conocido a tantas personas. Yo estoy pensando en un joven que había cantidad de años que no había la iglesia, siempre decía 16 años que no había la iglesia, pero tuvo una experiencia en un grupo cristiano y se convenció tanto que llevaba el mensaje de Jesús a todos los lugares. A todos los lugares llegaba las enseñanzas y la vida de Jesús por medio de aquel que era realmente un convencido, Quasimodo. Seamos cristianos como si acabáramos de conocer a Jesús. Vivamos esto intensamente, profundamente, tengamos esta alegría pascual. Jesús vive,
nos llama a creer profundamente en Él y a contagiar el cristianismo. Una iglesia en misión, como es hoy la iglesia de Bolivia, la iglesia potosina, tiene que ser en misión, pero en misión de verdad. Eso tiene que ser el mensaje de este domingo segundo de Pascua.